un gusto enorme poder ser los primeros que damos este webinar en español, como así también ser los únicos partners en la región de esta excelente herramienta, que quizás muchos de ustedes la conocerán, otros no, la van a conocer hoy seguramente, y de seguro les va a encantar como a nosotros desde el primer día. Bueno, yo soy Emiliano Pisitelli, como decimos en Argentina, el burro por delante. Antes le voy a nombrar a Carlos, perdón. Carlos Loyo, quien tengo acá, quien va a tomar la segunda parte de esta charla. Ahí tienen los contactos por si quieren contactarnos, ya sea a través de LinkedIn, nuestro mail o Twitter, seguirnos en Twitter. Nosotros generalmente subimos distintos tipos de material todas las semanas y vamos compartiendo investigaciones que realizamos y demás. También tiene mi contacto, yo soy Emiliano Pisitelli, ambos pertenecemos a BH Group, una empresa que se dedica a la seguridad de distintos puntos de vista, podríamos llamarlo, o segmentos. Tenemos una unidad que se llama Human Hardening, que es la que ven ahí abajo a la izquierda, otra unidad que se llama Osinteame, que es justamente en la cual hoy nos vamos a referir, y por último, Forense, ese Forensics. En la unidad de Human Hardening damos todo lo que es seguridad ofensiva y defensiva, en lo que es Osinteame, monitoreo e investigación digital, y por último lo que es ese Forensic, como bien dice la palabra, todo lo que es forense. Ya hace un tiempo venimos desarrollando distintos tipos y creando distintos tipos de grupos de investigación, tanto de OSINT como así también de ingeniería social. Y compartimos, como bien le decía, el desarrollo de las investigaciones y demás material que se va generando con la comunidad. También tenemos un podcast, se llama Secure Podcast, lo pueden buscar en Spotify o iTunes para poder escuchar, donde hacemos referencia e invitamos a distintas personalidades dentro de la comunidad de InfoSec a charlar sobre la temática específica en la cual se especializa ese invitado, digamos. Y bueno, damos clases en distintas universidades, tanto públicas como privadas. Desde Osinteame tenemos la mirada, obviamente el foco muy puesto en lo que es OSINT. Ahora vamos a ver justamente una breve introducción a OSINT antes de pasar al tema que nos compete. Pero básicamente enfocamos la investigación digital y el monitoreo en distintos segmentos del mercado, ya sea desde la protección digital para industrias, estudios jurídicos, energía, petróleo, bancos y financieras, protección digital, hasta incluso la seguridad pública. Por ejemplo, este es un ejemplo de un brochure de los que tenemos, lo pueden ver en nuestra página, osintea.me, en la cual pueden descargar y pueden ver hasta inclusive la metodología que utilizamos. Tenemos algunos slides que les voy a dejar unos segundos para que puedan enfocarlo con la cámara, porque también tenemos incluso abajo la URL, pero si lo enfocan con la cámara, el QR los va a llevar directamente a la página. También es importante destacar que hacemos un Osinteame Community, un evento que hacemos cada 2 meses en forma presencial. Todavía transmitimos a distancia, pero desde streaming de algunas redes sociales y demás. Vamos a ver si el próximo, que es el 21 de octubre, lo hacemos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estamos a 20 metros del Obelisco, si podemos llegar a streamearlo, a pasarlo en streaming, para que puedan concurrir, para que puedan conectarse y verlo a distancia. Y la gente que esté cerca de Buenos Aires o pueda llegarse el 21 de octubre hasta acá, es totalmente sin costo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es solicitar seguramente un alimento no perecedero que vamos a donar después a comedores. Eso es lo único que pedimos, no es obligatorio, pero sí ayuda a la gente. Este es un evento totalmente libre y gratuito, donde tocamos distintas temáticas de investigación y monitoreo digital hoy en día. Dentro de ese QR code que tienen ahí, van a poder dirigirse directamente al grupo de Telegram que conformamos, en el cual hoy somos superando las 450 personas, empresas privadas, públicas, fuerzas, abogados fiscales. Hay un montón de tipos, o sea, un montón de profesiones y un montón de personas de la comunidad de InfoSec en general dentro de ese grupo, y los invitamos a participar porque también en forma totalmente desinteresada se dan consejos,
se preguntan cosas, se comparten herramientas, se comparten investigaciones. Así que bueno, a disposición para lo que necesiten. En el caso que no puedan llegar a ver el QR Code, ya tienen mi mail al principio, van a poder enviarme mi mail y desde ahí yo les puedo enviar la información. Lo mismo para nuestro blog en Medium, ¿sí? Ahora sí, vamos a meternos un poquito dentro de la presentación directamente. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un poco los conceptos de OSINT, una introducción breve, fase, flujo de trabajo, hasta llegar a un caso específico donde vamos a ver todo el tema financiero, ¿no? Investigación de temas financieros. Y obviamente todo eso volcado a la herramienta Paliscope, donde vamos a poder preservar y van a ver de qué manera fácil se puede llegar a obtener información y a preservar la misma. Siempre cuando comencemos la introducción a OSINT nos gusta decir que nos referimos a un concepto en realidad, ¿sí? Que apunta directamente a obtener información de fuentes abiertas. Es importante hacer acá la diferencia entre fuentes públicas y publicadas. Las fuentes públicas son fuentes públicamente accesibles, que no requieren información previa y que no infringieron en principio, o sea, ninguna ley, ¿no? Una fuente publicada quizás puede ser acceder cualquiera sin tener autorización previa, como puede ser, por ejemplo, no sé, una filtración de usuarios y contraseñas, como en sitios PASTE, por ejemplo, o como puede ser, no sé, exfiltración de alguna empresa y demás. Pero en ese caso, no es válido para promover evidencias y demás, por lo cual nosotros no tomamos como sin una fuente publicada, obviamente por lo que esto conlleva, ¿no? Ahora bien, ¿para qué podemos utilizar OSINT? ¿Dónde podemos aplicar OSINT? Podemos aplicarlo en investigaciones judiciales, tanto en injurias, amenazas, extorsión y demás, seguridad pública, monitoreo de amenazas, en eventos públicos, por ejemplo, de investigaciones corporativas, hasta incluso se puede usar en inteligencia competitiva y marketing. Y en el día de hoy vamos a usarlo para lo que es investigaciones de lavado de dinero, ¿sí? Investigaciones de lo que es financiero, y está apuntado directamente ahí. ¿Cuáles son las fuentes de dónde podemos obtener información? En realidad son ilimitadas, siempre y cuando prevalezca el principio de fuente pública, puede ser cualquiera. Ejemplos: medio de comunicación, diarios, revistas, televisión, información gubernamental, información financiera, etcétera, etcétera. Hay un montón de lugares donde podemos obtener información. Esto puede ser una ventaja y una desventaja. La ventaja es obviamente que tenemos un alto volumen de información, o sea, hay un montón de información y cada vez más hoy en día. Parte del trabajo se puede automatizar, ahora vamos a ver justamente con Paliscope que hay un montón de procesos que se pueden llegar a automatizar y existen un montón de herramientas gratuitas. Si no son gratuitas, hay varias herramientas que son fácilmente accesibles, como justamente Paliscope, y que ayuda un montón al trabajo de un investigador diario. Por el lado de las desventajas, gran parte del trabajo manual. Acá no hay un botón de apretar y que traiga todo y que esté todo listo, ya listo para entregar el informe. Deficiencia en real time, en realidad, hasta que la persona o la empresa o quien fuera que exponga esa información no la haya expuesto, obviamente no vamos a tener esa información. Poca veracidad. En principio hay un montón de fuentes como redes sociales y demás, que no me aseguran la veracidad de esa fuente, por lo cual nosotros propusimos, después Carlos va a mostrar, lo que llamamos calculadora de investigación, que es una calculadora justamente que le damos peso dependiendo cuál sea la fuente y cuál sea la noticia, y eso nos da un peso. Ese peso lo vamos a promover como mayor o menor veracidad cuando hagamos el informe. Controles de seguridad, no se olviden que vamos a estar hurgando un poco, como decimos nosotros, en la basura, ¿sí? Ya sea en la Clear, Deep o Dark Web, por lo cual es importante que el investigador, previo a realizar una investigación, tenga algunos recaudos. Complejidad para promover evidencias judiciales, si bien está creciendo el uso de OSINT, está creciendo el uso de fuentes abiertas, todavía hay un poco de reticencia para promover una evidencia judicial con esta fuente. Pero nosotros ya hace unos cuantos años estamos con esta temática y vemos que está creciendo y seguramente va a crecer mucho más. Ahora bien,
Vamos a empezar con lo que son las fases de OSINT, ¿sí? Tenemos, dependiendo cuál bibliografía o cuál autor se consulte, pueden llegar a encontrar 6 o 7 fases. Nosotros nos gusta reducir en estas 6 fases. Lo importante es entender que existe una fase, existe una metodología que hay que respetar para que el trabajo final sea un trabajo exitoso, ¿sí? Y no se gaste tiempo de más y lo que se promueva, en el caso de poder llegar a hacerse, sirva, ¿sí? La primera fase es planificación. La planificación básicamente es donde se establecen los requisitos, objetivos, ¿sí? Se identifican qué herramientas vamos a utilizar, etc. La segunda fase es la selección de fuente. ¿Desde dónde vamos a obtener esa información? O sea, obviamente, siempre dependiendo cuál sea el objetivo, va a ser esa fuente, ¿no? Y podemos ver también el concepto de selectores y demás, que va a depender mucho de eso. La tercera fase va a ser implementar, desarrollar las herramientas, para preparar todo, para que todo listo para poder almacenar los datos y comenzar con la fase de recolección, perdón, obtención de datos y después de procesamiento de esa información. Una vez que hayamos obtenido la información, que es esta justamente la que demostré recién, que es muy posible que sea la de mayor tiempo, ¿sí? Porque es obviamente donde vamos a estar recolectando información, vamos a pasar a la parte de procesamiento. Acá vamos a empezar a dar formato, enriquecer datos, descartar falsos positivos, quedarnos con la información que realmente nos sirve, para posteriormente analizarla, contextualizarla, ¿sí? Quizás generar una línea de tiempo, siempre va a depender cuál sea el objetivo, eso siempre va a ser así. Y por último, un reporte. El reporte obviamente también va a depender cuál sea el objetivo, pero tiene que ser un informe preciso, comprensible, legible. Directamente, obviamente necesitamos que tenga una introducción, que se desarrolle lo máximo posible dependiendo del objetivo. Y es acá donde también Paliscope nos ayuda mucho. Después vamos a ver en la última parte de Paliscope, cuando ya hayamos obtenido toda la información, hayamos procesado, analizado, cómo nos genera un informe solo y que ese informe encima nos va a dar un montón de evidencia para justamente preservación de esa evidencia. Ahora bien, antes de comenzar a recolectar información y demás, es importante saber qué voy a recolectar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Y que existe un concepto que se llama selector. El selector básicamente es un selector de búsqueda en el cual yo me voy a partir mi investigación. Supongamos que tenemos únicamente un nombre y apellido, del cual necesitamos obtener la mayor cantidad de información posible para determinar si esa persona está relacionada con otra persona o para determinar si esa persona está, no sé, lavando dinero, por ejemplo, pero solo tenemos el nombre y apellido. O tenemos el nickname, ¿sí? En mi caso es Emiliano X en Twitter, Emiliano PX en Instagram, supongamos. O tenemos el mail, o tenemos una locación donde sucedió algo, o tenemos un número de teléfono. Y así hay muchas más, ¿no? Fotos, videos, selectores simples, selectores más complejos, pero siempre hay que partir de un selector. Una vez que ya identificamos cuál es el selector que tenemos, vamos a pasar a lo que se llama flujo de trabajo. Un flujo de trabajo es el que propone Michael Bassel, referente internacional de OSINT, que hasta hace muy poco, si visitaban la página Intel Technics, la van a ver ahí abajo a la izquierda, podían utilizar distintas herramientas online que disponían en su sitio para poder ayudar a hacer este tipo de búsquedas. Ya hace unos 2 o 3 meses aproximadamente, el sitio cerró esas herramientas, únicamente quedó para suscriptores antiguos y para suscriptores hasta, si no me equivoco, fines de agosto, por lo cual hubo que buscar alternativas. Y unas alternativas muy válidas es justamente Paliscope, ¿sí? El que lo va a ayudar a realizar distintos tipos de obtención de información para poder llevar a cabo un flujo de trabajo. Julián GL de España, seguramente muchos de ustedes lo conocen, tomó los flujos de trabajo de Michael Bassel y los tradujo al español, porque hasta ese entonces no estaban traducidos al español. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un flujo de trabajo de un nombre de usuario. Supongamos que tenemos el nombre de usuario Emiliano X, ¿sí? ¿Cómo debemos proceder para tratar de obtener la mayor cantidad de información posible partiendo de ese selector? Bueno, Michael Bassel nos propone una serie de pasos
para poder llegar a obtener, en este caso, redes sociales. Y entre medio vamos a poder llegar a obtener otro tipo de información. Por ejemplo, lo que hace en una herramienta que él tenía online era que vos ponías el nombre de usuario y empezaba a permutar con distintos tipos de mail, como por ejemplo Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook, etcétera, para ver si eran válidos. Ese usuario con ese mail era válido. Después lo que hacía es tratar de buscar si estuvo expuesto en alguna brecha de seguridad. En principio no para saber cuál es la clave y entrar en el mail de la persona, obviamente porque eso es ilegal, sino para saber qué redes utilizaba o en qué servicio estaba dado de alta, ¿sí? Porque como todos sabemos, o bueno, si no saben, Javi Powner o Hacked Mails, ustedes pueden poner su mail y le devuelve si su mail fue afectado en una brecha de seguridad de una empresa. Y dice, por ejemplo, si fue afectado en Adobe, en la de Dropbox, en la de LinkedIn. Entonces ya con eso tienen referencia qué servicios utilizó esa persona. Eso se puede hacer en forma automática o en forma manual, como por ejemplo comprobar si existe Twitter, Instagram, Google, etc. Y por otro lado, a la izquierda, realizar la búsqueda normalmente, o la búsqueda normal que muchas personas realizan. Tienen un nombre de usuario y agarran y ponen ese nombre de usuario en Google, por ejemplo, y ven qué les da. Eso es válido, pero no es lo único, ¿sí? Y previo a esto hay que tomar recaudos de anonimato, obviamente. En buscadores específicos, hay buscadores específicos que buscan, por ejemplo, si un nombre de usuario existe en algunas redes, si está dado de alta, pueden hacer clic y ir directamente al link de ese usuario. O buscadores específicos de personas, como People, por ejemplo, o User Search, que son buscadores o uno que no está acá, que se llama Jasny, con Y, que lo que hacen es, en base a un usuario o un mail o un nombre y apellido, buscar si la persona está en redes, si la persona posteó algo en algún blog, si se lo conoce, por ejemplo, en LinkedIn, trae extractos de su bio en LinkedIn y demás. Acá tenemos un flujo de trabajo, fíjense, pero partiendo del selector nombre real, nombre y apellido en este caso. Fíjense que el recorrido es similar, lo que va a cambiar seguramente es la devolución que me va a dar, o sea, que voy a obtener. Fíjense que voy a obtener dirección, teléfono, nickname, redes sociales y familiares, a lo que nosotros llamamos objetivos satélites. Y puedo pasar por buscadores de personas, como pasé anterior, por buscadores tradicionales. Puedo comprobar también si existen Twitter, Facebook, ¿sí? Pero voy a ir cambiando seguramente sutilmente algunas fuentes. Entonces, siempre es importante saber cuál es el selector del cual se parte una investigación, con ese selector aplicarlo a un flujo de trabajo e ir recorriendo una serie de fuentes, herramientas para obtener más información. Puede ser que ahí mismo ya termine el trabajo y el objetivo sea, por ejemplo, no sé, conseguir dirección, teléfono y nickname de una persona, o puede ser que necesite relacionarla con otra persona, que necesite saber si está haciendo lavado de dinero, por lo cual esto va a ser el comienzo de una investigación. Pero yo me se escucha bien, ¿no? Tenemos acá monitoreando. ¿Sí? Bien. Entrando en lo que es el perfil de investigador. Importante. Me hace un poquito de agua para la garganta. Un investigador, nosotros siempre definimos que tiene que ser técnico, legal y metódico, ¿no? Técnico mínimamente tiene que saber qué herramientas utilizar, cómo utilizarlas, en forma ordenada, metodológicamente, como bien decimos. Y legal porque, obviamente, siendo un investigador y estando del lado del bien, podríamos decirle, no debemos traspasar lo legal por varios motivos, ¿no? Primero, por el ético, obviamente, ético y legal. Y segundo, porque quizás hayamos hecho un trabajo de semanas y no sirva para nada. Porque esa evidencia no se pueda llegar a promover y demás. Por eso hay que saber muy bien, ¿sí?, qué leyes existen en cada uno de los países de ustedes, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Cada país tiene su ley, se puede llegar a hacer alguna cosa o no, ¿sí? Pero es importante que lo sepan. Como decíamos recién, y esto viene muy bien de la mano de lo que es el perfil hacker, ¿sí? Recuerden que una persona hacker es alguien apasionado por lo que hace, alguien que lleva la seguridad más allá, alguien que encuentra vulnerabilidades, la reporta para ayudar a poder asegurar el entorno, y no es algún ciberdelincuente. Son dos cosas distintas, ciberdelincuente, hacker. Al igual que un hacker, un investigador tiene que ser curioso, tiene que tener capacidad de observar, correlacionar resultados, ¿sí? Y es muy importante también que sepan que hay que
no sé si privatizar es una palabra, dependiendo de cuál país sea, se utiliza o no, pero sí tienen que hacer su conexión o su perfil privado y anónimo, ¿sí? Tienen que cifrar los correos, el almacenamiento, proteger las comunicaciones, proteger los navegadores. Ahora vamos a ver algunas de las cosas que podemos llegar a utilizar. Algunas cosas que nosotros recomendamos para la infraestructura, más allá de Paliscope como herramienta central para la obtención, análisis, procesamiento y reporte de información, es, por ejemplo, Veracrypt. Veracrypt es una herramienta gratuita en la cual ustedes pueden cifrar su computadora, pueden cifrar, o sea, si quieren un directorio, pueden cifrar una unidad. Funciona muy bien, es muy robusta. Siempre es importante que utilicen un mismo equipo o que tengan los equipos identificados cuáles son los que van a realizar la investigación. Una muy mala idea sería utilizar sus equipos personales que lo utilizan para todo, para también realizar las investigaciones, o el equipo quizás del trabajo, del organismo donde estén y demás. Si es que lo utilizan, tienen que tener previos recaudos de a todo cifrarlo, ¿sí? Bueno, obviamente si se comparten información, usar lo que es PGP para firmas y demás, para evitar que ese correo o esa información que ustedes se comparten sea exfiltrada, ¿no? Importante también utilizar VPNs que nos permitan poder conectarnos a distintos puntos de países. Más allá de obtener información local, que quizás muchas veces si yo me conecto desde, no sé, Argentina donde estamos, estoy limitado en algunas búsquedas de Google y demás, o algunos buscadores, también para anonimizar mi conexión. Existen un montón de VPNs, algunas más costosas, otras menos, algunas libres en alguna medida, algunas freemium podríamos llegar a decirle. Lo importante es que me deje conectar y que pueda anonimizar mi conexión entre el lugar donde estoy y el país de donde quiero salir. De esta manera, si visito algún sitio que quizás tenga en el control algún ciberdelincuente o alguien, no va a poder en principio identificar cuál es la IP de donde me conecté. Imagínense que estén realizando una investigación desde un organismo público, como puede ser, por ejemplo, no sé, algún tipo de fuerza y demás, y que esa IP que está en el organismo público está directamente identificada con, no sé, el Ministerio de Seguridad. Entramos a un sitio, quizás un blog, que obtenemos información y quizás nos pueden llegar a identificar la IP. Básicamente, rápidamente, con cualquier herramienta como Juiz se puede saber a quién pertenece esa IP y obviamente se van a dar cuenta que está siendo investigada esa persona. Por eso es importante realizar este tipo de anonimato. Y localmente, donde ustedes están conectados, obviamente no es muy buena idea, no sé, estar haciendo una investigación en un Wi-Fi libre o que ustedes no tienen confianza, pero con las VPN también le va a dar la privacidad entre su computadora y el servidor, ¿sí? Para que nadie intercepte o le sea mucho más difícil la interceptación de la comunicación en el lugar físico que estén. Importante también utilizar máquinas virtuales para poder de alguna manera no utilizar mi máquina local y poder resguardar también la información, ¿sí? Hay un montón de tipos de máquinas, no importa que utilicen VMware, VirtualBox, todo va a depender de los recursos o la afinidad que tengan con esa plataforma. Lo que sí importa es que sepan que existen distribuciones, pueden utilizar la suya propia o pueden utilizar distribuciones, por ejemplo, como Tails, una distribución que está pensada desde justamente la privacidad y el anonimato. Ya está integrada en herramientas como Tor, está integrada en herramientas justamente también para utilizar la shell torificada, como se llama. Hay un montón de herramientas, incluso la máquina se apaga, todo queda en memoria, si yo no guardo algo, eso se borra. Hace lo que se llama Mac Changer, el MAC Address Changer, que cambia la dirección de MAC Address. O sea, está pensada para el anonimato y la privacidad. Esta distribución también está pensada para que ustedes la lleven en un pendrive, por lo cual ustedes van a poder utilizar cualquier equipo que dispongan, van a bootear desde ese pendrive y van a utilizar esa herramienta directamente desde ahí. Y otra muy conocida en el mundo SIM es la que se llama Buscador. Buscador es una máquina virtual que desarrolló Michael Bassel ya hace un tiempo. La viene actualizando, la verdad que está muy buena. Nosotros lo usamos bastante. Esta página que están viendo ahí es la página que Michael Bassel tenía abierta hasta hace un tiempo. Ya no existe más. Por lo menos abierta, ¿no?
pero van a tener un montón de herramientas integradas. Y lo mejor de todo, que esas herramientas integradas, en muchos casos, como por ejemplo Tinfolic, de nuestro amigo Vicente Aguilera, tiene sus APIs ya integradas, instaladas, ¿sí? Por lo cual muchas veces no van a necesitar sacar APIs, meterse en cada uno, o sea, en Twitter, en Facebook y demás, obtener la API, configurarla. Ya vienen preconfiguradas y listas para usarse, por lo cual recomendamos también esta máquina virtual. Es importante saber el tema de DNS, ¿sí? Para la infraestructura. Nosotros recomendamos utilizar el de Cloudflare, también anda muy bien, además de ser rápido, estar optimizado y demás, me da bastante privacidad, por lo cual también recomendamos desde ahí prepararse. Ahora sí, voy a darle el pase a Carlos Loyo, para que comience con introducción a lo que es Finint, y después de eso vamos a ir directamente a levantar la herramienta y ver el caso específico en la herramienta para que vean cómo se utiliza. Muchas gracias por la atención. Bueno, buen día, ¿cómo están? Espero que esté muy bien. Me siento como si estuviésemos haciendo un monólogo en un sitio de stand-up, porque no tenemos directamente interacción, pero bueno, espero les sea placentero lo que van a poder visualizar. Cuando trabajamos con FinIn, que es uno de los tipos de inteligencia que normalmente se aplica para diferentes tipos de investigaciones, ahora vamos a ver tipos de ejemplos en las cuales se realizan, hay dos tipos de problemática. Primero, ¿qué jergas, expresiones o búsquedas vamos a realizar en las investigaciones? Porque sería muy atípico que una persona diga, coiméame o págame un porcentaje por el servicio. Siempre utilizan algún tipo de expresión dentro de una red que permita, en este caso, identificar. También hay que entender que en muchas ocasiones el lavado tiene un delito precedente. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser cibercrimen, por ejemplo, una implementación de un ransomware del cual se solicita a la persona un dinero, en este caso en muchas ocasiones relacionado a criptomonedas, y a partir de ahí, desde esa billetera, el atacante, el ciberdelincuente, tiene que empezar de alguna manera a realizar lavados de dinero para que no sea vinculado el delito a él. Como, bueno, también existen diferentes tipos de casos que tienen como consecuencia posterior el lavado del dinero. Bueno, FinIn, como le había comentado, en este caso es inteligencia financiera. Lo que se busca es identificar lo que ocurrió posteriormente en muchas ocasiones en base a un delito precedente. ¿Qué ocurre con respecto a FinIn también en este caso? Que muchas fuentes ya son previamente validadas, porque vean que al ser inteligencia financiera nos podemos basar en datos gubernamentales o bancarios. Si nosotros podemos obtener esos datos, ya vienen previamente validados. Es decir, si yo voy contra un sitio, como puede ser el BCRA, que sería la institución máxima, la superintendencia bancaria, en este caso ya esa información como tal viene previamente validada. Yo no tengo que establecer una calculadora o una tabla que me permita indicar qué posibilidad de certeza tiene esa información colectada. Mientras que en otro tipo de inteligencia, como pueden ser SOSMIN, que es donde analizamos redes sociales, ahí sí tenemos que de alguna manera validar la veracidad de esos datos. Bueno, ¿para qué casos también puede ser utilizado FinIn? Por lo menos identificaciones de narcotráfico, casos de financiamiento de grupo terrorista, organizaciones complejas, criminales, etc. Los dos objetivos principales del FinIn son la colección y análisis. ¿En qué consiste eso? Por lo menos la colección, tenemos que entender cómo vamos a obtener esos datos, es decir, si lo vamos a hacer manualmente, si vamos a tener una tarea de ciberpatrullaje, por ejemplo, o monitoreo para obtenerlos masivamente. Igualmente, en esta ocasión tenemos que entender hasta qué punto podemos almacenar datos obtenidos sin violentar lo que serían las leyes de protección de datos personales. Y por otro lado, después tenemos que analizar para poder vincular, que acá hay que entender de que cada caso es dinámico y eso genera
de que la experiencia del investigador es lo que le va a dar fortaleza a contribuir de cómo se establecen esas redes. Bueno, ¿qué casos podemos analizar con FinIn? Vean, desde directamente entender, por ejemplo, el valor de una vivienda o de un alquiler para saber si la persona, de acuerdo a lo que percibe de sueldo, puede generar el alquiler o la compra de esa vivienda. Podemos también para entenderlo para riesgo crediticio. Nosotros lo utilizamos mucho para contratación de proveedores o due diligence dentro de una compañía. También pueden entender hacia dónde se moviliza una gran suma de dinero, que ese es el caso que vamos a ver el día de hoy. Y vean, por último, que quizás lo más complejo y donde nosotros hemos visto que existen más tareas de privatización o de privacidad y anonimato, que es células terroristas. Bueno, FinIn tiene diferentes tipos de clasificaciones. Nosotros nos basamos en 3 fases. Primero hay que entender qué ocurrió antes de que se quiera establecer el lavado de dinero, por ejemplo. Una vez se introduce ese recurso a lo que sería un circuito tradicional financiero o transaccional, tenemos que entender, en este caso, cómo hace la persona para introducirlo y que parezca normal esa introducción y posteriormente ese retiro. Tenemos que entender, por ejemplo, qué hizo la persona una vez lavó ese dinero, hacia dónde pudo gastarlo o dónde pudo de alguna manera invertirlo. Una de las cosas que normalmente ocurre es que estas personas que utilizan este tipo de técnicas normalmente hacen viajes en efectivo, que ahí podemos apuntar, o compras sumamente grandes igualmente en efectivo. Bueno, en el caso de la Argentina, que es en este caso lo que vamos a mostrar con PalisCode, podemos individualizar a la persona. Siempre es importante, no importa la región donde ustedes estén, que puedan obtener el número fiscal del mismo para poder posteriormente hacer vinculaciones, por ejemplo, con empresas o quién es el organismo que de alguna manera le atribuye el pago mensual y es lo que nos va a generar posteriormente es un perfil financiero de la persona. Bueno, hay 2 tipos de operaciones que normalmente se investigan con FinIn. Primero están los tipos de investigaciones inusuales. En este caso, lo que vamos a entender es si la persona tenía un flujo constante de movimiento, esas transacciones que parecen ser extrañas. Por ejemplo, si Emiliano venía moviendo 10.000 pesos, ¿qué ocurrió cuando movilizó 150.000 pesos? Entender si eso se generó en base a una venta o directamente a través de una acción delictiva. Y después tenemos las sospechosas, que muchas de esas sospechas están relacionadas a lo que es lavado de activo o financiamiento de grupo terrorista. Nosotros hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, en la Argentina, de investigar casos relacionados a grupos de ébolas, donde por el uso o extracción de sumas de dinero, por ejemplo, en la Argentina está la llamada triple frontera, Paraguay, Brasil y Argentina, donde se extrae una suma que menor a $10.000 para posteriormente sacar ese dinero del país utilizando como movimiento o lugar de financiamientos los casinos. Bueno, en el caso de la cantación, vean que esto es un flujo que estableció uno de nuestros co-speaker, bueno, en realidad no es co-speaker, perdón, que uno de nuestra parte integral del grupo, que sería Martín Vila. En este caso hay que entender de que existen diferentes tipos de medios, bien sea financieros y no financieros. Por ejemplo, para el caso de Latinoamérica existen instituciones que figuran como pasarelas de pago. Un ejemplo sería Mercado Pago, donde en este caso cuando una persona acciona a través de este mecanismo, los organismos que analizan todo lo que es la parte impositiva y financiera no tienen el ojo para entender de qué tipo de movimiento se está realizando. Es decir,
Si yo muevo a través de, no sé, 10.000, 15.000 a través de Mercado Pago, la FIP, que es el organismo fiscalizador de Argentina, no va a entender o visualizar lo que yo estoy moviendo. Y por tanto se puede utilizar mucho como método para establecer diferentes tipos de lavado. Bueno, también existen otros vectores que acá, por más que no se expliquen, pero son muy comúnmente utilizados, que son las criptomonedas, donde si yo puedo obtener mi billetera a través de un mercado negro, no existe un organismo fiscalizador que pueda visualizar esa adquisición de billetera. Bueno, y en el caso de investigación de individuo, lo importante inicialmente es poder obtener todo lo que son documentos propios del país, documentos fiscales, que en el caso de una persona que se movilice por diferentes países, hay que entender si, por ejemplo, tiene algún tipo de documentación o empresa de esa zona. Posteriormente es importante entender datos de domicilio. Lo bueno de obtener el domicilio es que también puedo obtener posteriormente lo que serían datos de objetivos satélites. ¿Qué quiere decir esto? Si yo puedo saber que una persona cometió un delito y se cuida para no promocionar en diferentes fuentes de publicaciones lo que él ha adquirido, podemos apuntar a familiares o personas cercanas que nos demuestren datos de esa ubicación. Para que se entienda algo que es sumamente importante, como muchos delitos que se investigan a través de técnicas de FinIN, estas personas no tienen datos bancarizados. Lo importante es poder identificar en otros medios de publicaciones, que pueden ser redes sociales. Normalmente en las redes sociales siempre hay alguien que quiere ostentar, y ahí es donde tenemos que de alguna manera poder identificar esos datos. Por ejemplo, en Instagram, Facebook y Twitter podemos visualizar datos del domicilio, cualquier tipo de viaje o compra relacionada. Y también eso nos permite obtener, por ejemplo, vehículos adquiridos por esta persona. Bueno, ven que esto es una tipología básica, que es mucho de lo que le he venido mencionando. Algo importante del FinIN es poder identificar objetivos satélites para poder obtener posteriormente datos de lo que fue comprado a través de técnicas de lavado de dinero o lavado de activos. Bueno, sitios que son recomendados para poder inicializar. Por ejemplo, esto es una ONG ubicada en Brasil, llamada RedBoat, que nos permite establecer de los diferentes países asociados cuáles son las fuentes de consulta para ver boletines o ver gacetas oficiales, que no es un tema menor, porque lo que nos va a permitir obtener es, en el caso, por ejemplo, de Emiliano, si él tiene una participación societaria en una empresa, cuáles fueron los cambios de estatutos de la misma, etcétera. Bueno, en el caso de la Argentina se llama Boletín Oficial, el sitio de consulta. El caso que vamos a trabajar el día de hoy con la herramienta Paliscope es uno que no solo es conocido en Argentina con el nombre de la salada, sino tuvo repercusión sobre todo en la Unión Europea porque es uno de los casos precedentes para entender cómo se realizan casos de lavado de dinero o lavado de activos. En esta ocasión, el nombre de nuestro selector se llama Jorge Omar Castillo. Para el que no lo conozca, le voy a mostrar unas pocas slides para que se puedan introducir y equiparar a lo que ya tengan datos de este caso. Bueno, a Jorge Castillo se le identificó como el rey de la salada, de una persona que vendía, para que se entiendan, en economía informal, zapatos y otro tipo de artículos, y identificó un negocio que le permitió generar alta suma de dinero. Vean que el momento en que fue arrestada esta persona estaba en una mansión, ni siquiera en una quinta, ubicada en una zona de la Argentina llamada Luján. Esta persona generó un negocio que permitía obtener 3,5 millones de pesos diarios. Donde hay tanto efectivo de dinero, genera que se establezcan diferentes tipos de redes
o grupos mafiosos que quieren obtener el mismo. Vean que inclusive este lugar, La Salada, fue un escenario donde hubo diferentes tipos de confrontaciones para poder obtener adueñarse de ese lugar y poder obtener esa cantidad de suma de dinero. Bueno, esta persona, vean que acá aparece otro tipo de monto, pero indica 200 millones de pesos por día. Y la Unión Europea catalogó como emblema mundial de comercio ilegal la feria de mercadería falsificada más grande del planeta. Así que fue un caso realmente importante. Bueno, para que el que no conozca la ubicación de la persona, vean que tiene una pequeña casita, dos ambientes, donde se puede visualizar con una pequeña cancha de tenis, donde ahí se puede visualizar que solo es para tomarse foto, porque su peso corporal no indica que fuese una persona muy deportista. Y obviamente, dado su peso corporal, tiene que tener una camioneta que lo soporte, ¿no? O sea, aquí con su Hilux. Una foto de donde se puede visualizar de forma aérea cómo se pueden ver ese departamento de dos ambientes. Vean que este es el momento del allanamiento con su piletita atrás de la mansión. Bueno, vamos a arrancar con el caso. Ya habíamos visto que existe una estructura o una metodología mínima de trabajo. Yo lo que voy a hacer inicialmente con Paliscope, vean que cuando una vez ustedes instalan Paliscope, este es el menú inicial de la herramienta, no sé si pueden visualizarlo. Perfecto, acá me confirma Emi. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo caso. Yo lo voy a denominar La Salada. Inicialmente Paliscope nos indica cuál es el tiempo de expiración de este caso o investigación. Lo voy a dejar el que viene por defecto, 90 días. ¿Qué tipo de caso estamos investigando? Es decir, si es legal, una investigación de fraude que puede ser interna o corporativa, un caso de auditoría. Yo voy a colocar que es un caso legal. Vean que posteriormente podemos asignar un ID a la investigación. Lo voy a dejar por defecto, sin ningún tipo de datos. Y como descripción voy a colocar Jorge Omar Castillo. Después podemos ingresar algún tipo de datos de día, mes y año. Si no, esta información lo toma de la hora local del equipo. Voy a asignar creación. Algo importante con respecto a Paliscope, que por eso nosotros lo utilizamos comúnmente, sobre todo para causas de las cuales vamos a promover los hallazgos ante la justicia, es que cumple con dos características que para nosotros son sumamente importantes. Primero, tienen datos de auditoría, es decir, cualquiera que quiera repetir nuestro procedimiento debería llegar a la misma información y va a poder reproducir lo que nosotros hicimos. Y en otra instancia, tiene valores de integridad de los hallazgos. Bueno, ¿qué cosas adicionales tiene Paliscope que ustedes van a poder aprovecharlo? Vean que tienen un menú de tarjetas o de cards, que acá lo que nos va a permitir es clasificar nuestros hallazgos, que no es un tema menor, sobre todo cuando nosotros estamos obteniendo diferentes tipos de datos. Es común que si tenemos un navegador, nos puede ocurrir de que tengamos, no sé, 10, 15 pestañas y quizás llegamos a un hallazgo que era bastante importante, pero como no establecimos un orden en la investigación, lo que nos puede generar es que no sepamos rápidamente, al momento de generar el informe, cómo llegamos a ese dato. Y bueno, puede ser como les digo, un tema importante, porque si yo quiero documentarlo, quizás tuve que pivotear a través de diferentes páginas o herramientas para poder obtener ese resultado. Y si no lo documenté, bueno, va a ser difícil poder reproducirlo mediante un reporte. Bueno, vean que en este momento ustedes están visualizando un Google Chrome embebido, del cual si yo abro el cliente de Firefox, el cliente de Tor Browser, lo que me va a permitir es poder establecer búsquedas a través de Hidden Site de la Darknet de Tor, que está muy bueno porque no tengo que
acceder a un medio externo para poder posteriormente preservar esos hallazgos. Todo lo puedo hacer a través de la misma herramienta. Y bien, visualizando también la parte básica de la herramienta, van a ver que tienen a la derecha un conjunto de aplicaciones o sitios web que nos permite establecer diferentes tipos de búsqueda. Por ejemplo, vean que si yo coloco acá Facebook, tengo 3 páginas que me permiten obtener desde un correo electrónico, por ejemplo, datos de la cuenta, datos del username o identificar el ID de una cuenta a investigar en esta red social. Bueno, vamos a partir del caso que en este caso nos amerita, que era Jorge Omar Castillo. Yo voy a utilizar las expresiones booleana de Google para colocar a través de expresión literal el nombre, Jorge Omar Castillo. Voy a utilizar el símbolo más para poder tratar de identificar los datos fiscales de esta persona. Vean que hago una búsqueda simple en Google, donde en este caso puedo obtener un posible quit, posteriormente tengo que validarlo. Esta fuente de consulta, aunque no es la mejor, es bastante utilizada en Argentina para poder obtener datos de personas sin ingreso. Van a ver que una vez me responde el sitio, voy a cerrar acá para que puedan visualizarlo. Tenemos un posible quit. Y si sigo bajando, tenemos datos de boletín oficial que, recuerden, nos puede servir para identificar si existe una vinculación de la persona en participaciones societarias. Bueno, en este caso, utilizando la herramienta de Paliscope, vean que donde está el símbolo de la camarita, puedo hacer clic y este me permite hacer una colección completa de la página. Yo puedo tomar un dato parcial o directamente establecer un récord, es decir, una grabación. Esto es algo nuevo con la actualización de Paliscope, que está muy bueno porque yo puedo reproducir y generar un video, sobre todo cuando yo tengo que hacer consultas a sitios que me permiten ingresar datos, que ahora vamos a ver un ejemplo. Pero en este caso yo voy a hacer una toma parcial, por ejemplo, donde dice Omar Castillo, tomo el quit y vean que en imágenes, vamos a ver si se me actualiza. Vamos a hacerlo nuevamente. Tomamos una información parcial. Vean que, perdón, le dije mal, está en página web. En la sección de imágenes serían, ahora les voy a mostrar un ejemplo para que vean, son imágenes colectadas de los sitios. Yo voy a eliminar una. De la imagen tomada, lo importante es que yo voy a poder visualizar cualquier tipo de dato de integridad de ese contenido preservado. O sea, vuelvo y repito, no es un tema menor porque yo si yo hice una preservación parcial, voy a tener los datos de diferentes tipos de método de hash. Normalmente se utiliza SHA-1, MD5 y SHA-512 para este tipo de preservación. Bueno, de esto voy a cerrarlo y lo que voy a hacer en personas es agregar una tarjeta llamada Jorge Omar Castillo para ir vinculando los datos preservados a esta tarjeta. Se vean que ya la creamos y lo que voy a hacer con página web es añadirlo
a la tarjeta de Jorge Omar Castillo. Ya hicimos una vinculación de un quit al sitio de él. Otra cosa que voy a poder hacer es preservar directamente toda la página. Podemos colectarla. Vean que acá lo que está haciendo es un auto-scrolling, es decir, como simulando la función del mouse para bajar hasta la finalización del sitio. Que tienen que tener mucho cuidado, sobre todo en temas de redes sociales, porque si la persona publica mucha información, bueno, esto puede tardar bastante tiempo. Bueno, vamos a esperar unos segundos que guarde esta página preservada. Vean que ahí tenemos la información no solo de la persona, sino también estamos obteniendo todo lo que son datos de las empresas donde tiene algún tipo de participación. Bueno, ya preservamos, vamos a página web y vean que tenemos la información completa del sitio, donde nuevamente puedo hacer una vinculación a la tarjeta persona. Si vemos en persona, deberíamos de ver dos páginas vinculadas a la misma. Tenemos la información parcial y de Omar Castillo. Otra cosa que pudiésemos hacer, que es un análisis bastante recomendado, sobre todo en redes sociales, yo le puedo decir, visualízame no en estándar, sino en todo lo que son imágenes y miniaturas, que es lo que me va a permitir ver, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, son todas aquellas archivos multimedia que se han generado en base a la persona. Bueno, yo de acá puedo, si alguno fuese de interés, yo puedo asociarlo a imágenes y después vincularlo a la persona. Si hubiesen algún tipo de dato EXIF dentro de ese contenido, bueno, voy a también a obtener, por ejemplo, si la información de la cámara, geolocalización, etc. Vean que tenemos la data, podemos visualizarla. También tiene, vean que tiene diferentes tipos de análisis que se hacen. Si hubiese geolocalización, acá aparece el contenido. Tenemos integridad en MD5, SHA-1 y SHA-512, y a su vez se compara contra la base de datos de foto de DNA. Bueno, podemos añadir la tarjeta. Yo le había comentado, ahora voy a entrar a otro sitio, voy a agregar un new tab, acceder a Google, que hay diferentes fuentes que ya vienen previamente validadas. En el caso de la Argentina, hay un sitio que se llama del BCRA, que es Banco Central de la República Argentina, situación crediticia. Nosotros previamente ya habíamos obtenido el quit y el DNI de la persona, el documento de identidad. Vean que si accedo a situación crediticia, de alguien de 30 años, es otro castillo. Ok. Sí, acá me comenta Amy que era otro quit. Igualmente ya tenemos en la presentación el quit real de él. Vean que en este portal yo puedo hacer búsquedas en base a un quit o quill, tiene un captcha, por tanto sería bueno poder preservar todo lo que yo estoy de alguna manera obteniendo. Rápidamente les muestro dos cosas que son sumamente de interés. Por ejemplo, hay un sitio que lo van a poder ver en la PPT. Tengo acá la cuenta Open Corporate. Bueno, en Open Corporate, si coloco el selector Jorge Omar Castillo, acá lo que van a aparecer son grandes compañías con sus suscriptores que, bueno, déjame colocar acá, officers,
Jorge Omar Castillo. Hago un search. Van a ver que aparecen. De Jorge Omar Castillo, él tiene una offshore en Panamá. Es decir, hay una empresa que se llama Lane Service Access Corp, donde es presidente y director. Si yo accedo a esa compañía, van a ver que la ubicación de la empresa, cuándo fue la fecha de generación y quiénes son los partícipes. Que en este caso, ven que él es director y presidente, Luis Soto es su abogado y Natalia Paola Luengo, si después no va a dar tiempo, pero si podemos hacer ese análisis como recomienda Emiliano a través de los flujos de Michael Basel, es la esposa. Y la esposa sí hace muchas publicaciones con respecto a viaje, compras, etcétera, que eso es lo que nos va a ayudar a entender cuál es la forma de vida de esa pareja. Bueno, igual eso lo van a poder ver en la presentación, pero en este caso, vean que si yo hago un clip en la esposa, se van a poder visualizar qué otras compañías están relacionadas a ella. Vean que estos son directamente los suscriptores. Estos dos son sumamente relevantes con empresas de Argentina. Y vean que estas son las empresas activas e inactivas relacionadas a ella. Bueno, de este nombre, yo, por ejemplo, con Paliscope puedo generar una nueva tarjeta y vincularla a la de persona relacionado a Jorge Omar Castillo. Bueno, ya como no nos da tiempo para cerrar, una vez obtengo los datos de interés, puedo generar un reporte. Tenemos 10 más. Tenemos 10 más, perdón. Bueno, ya me están dando 10 más, así que... voy a cerrar acá. Bueno, vean que tenemos Jorge Omar Castillo. Ya habíamos hablado de esta página. Vamos a ver si la cerré. Si no la vuelvo a abrir. Bueno, acá tenemos Natalia Paula Luengo. Voy a generar un new tab. Coloco en Google directamente el nombre de ella. Me apareció cualquier cosa. Natalia Paola Luengo. Acá tenemos, sin analizar mucho, tenemos Twitter, Facebook e Instagram dentro de los primeros resultados. Si conocen un poco de Google Doc, pudieron ver, para obtener las redes sociales, pueden utilizar operadores como Site, donde yo coloco twitter.com, por ejemplo, un byte, site, facebook.com, hago un byte, site, instagram.com. Siempre pensando que Michael Basel nos indica dentro de su flujo, que esto está muy relacionado a la región, que mínimamente deberíamos buscar en esas 3 redes sociales. Bueno, ven que acá ya se hacen búsquedas específicas de este nombre y perdemos otro tipo de datos que no pueden ser de interés. Si accedo, por ejemplo, al Instagram de ella, vean que se puede visualizar la familia junto y al fondo ese pequeño dos ambientes. Tipo de deporte que practican los familiares, que no son deportes, créanme que no son deportes económicos, no es que acá salimos y decimos que vamos a jugar el polo. Bueno, viajes, vean que acá con la selección, esto no es un partido dentro de Argentina, sino un juego de fútbol que se desarrolló en el extranjero. Bueno, la pileta, como se puede visualizar. Si hacemos clic en una de las imágenes, van a visualizar que ella publica con la tag o la etiqueta de georreferencia. Es lo que nos da a entender, por ejemplo, que en el 7 de mayo de 2017 estuvieron en Miami. Ellos hacen muchos viajes frecuentemente
a esta ciudad. Y en un caso común, la persona debería tener algún tipo de deuda de tarjeta de crédito en esos meses, en ese viaje, pero acá como todo circula con efectivo, obviamente no se va a obtener ese tipo de contenido. Bueno, igualmente con Paliscope, si quiero rápidamente ver multimedia, puedo visualizar imágenes y miniaturas, espero que cargue, y llevar algún tipo de contenido a la sesión de imágenes que en este caso me permita entender los gastos desarrollados por la persona. Por ejemplo, puedo arrastrar este del juego de fútbol, lo coloco en mi sesión de imágenes, y acá en visualización van a ver que se puede ver datos de la imagen. Por ejemplo, ven que acá se visualizó que fue tomado con un teléfono Apple, y vincularlo a la tarjeta nombre. Bueno, otra cosa que nos permite, una vez identificamos objetivos satélites, vean que ya hemos visto, déjenme volver nuevamente a la sesión estándar, habíamos obtenido un Twitter con respecto a esta persona. No voy a acceder al Facebook, solo voy a mostrar el Twitter. Una de las primeras publicaciones con respecto a ella es que ya hace el llamado o la vinculación a la cuenta de la persona investigada para este ejercicio. ¿Por qué está bueno esto? Porque ya esto es lo que nos da una mayor veracidad de que esta cuenta es real y corresponde a ella. Si no todos tienen un check para identificar que se trata de una cuenta verificada. Bueno, en la cuenta de Jorge Castillo Key, voy a hacer un clip. Vean que él publica bastante, inclusive ya estando siendo arrestado. Pero van a ver que tiene algún tipo de ventas, por lo menos remeras, mucho pago en efectivo, obviamente. Y algo que también tiene relacionado a él es que compró una radio. Y eso es una forma también de que si la persona quisiera hacer algún tipo de lavado, bueno, esto es un medio para simular diferentes tipos de sponsor o patrocinante. Entonces, por ejemplo, él dice, mira, me está patrocinando cierta empresa, lo coloco como sponsor, pero realmente eso no sucedió y es una forma también de realizar lavado de activos. Bueno, vamos a preservar esta página. Lo que voy a hacer, cuando se hacen técnicas de OSINT, mínimamente se pide para generar un informe rápido, el llamado blanquito o informe preliminar. Podemos hacer una captura parcial, donde pueda, en este caso, obtener, déjenme tomar la información de captura parcial. Vamos a obtener el perfil del individuo. Y una vez estamos en páginas web, este sitio lo voy a vincular a la tarjeta. Vean que también, de todo esto que nosotros vamos seleccionando, también podemos taguear o generar etiquetas para añadirlos manualmente al reporte. Esto en caso de ser necesario. Bueno, ya para cerrar, vamos a la sesión de reporte. Le digo qué tipo de información, si quisiera incluir algún tipo de plantilla en mi reporte. Le dejo el título de Salada Report, el nombre, tipo de caso, siguiente. Paliscope, lo que está interesante es que yo pudiese armar una estructura de reporte directamente de la herramienta. Hay personas que cuando ven reportes de herramientas conocidas, ya directamente lo toman como válido por el producto que se utiliza, etcétera.
Eso, por tanto, yo pudiese agregar información una carátula en este caso del hallazgo. Posteriormente puedo agregar contenidos, por ejemplo, coloco información validada de Jorge Omar Castillo. Siguiente. Bueno, acá le voy a agregar que Jorgito. Conclusiones, mucho dinero le pongo. Tiene un 2 ambiente. Y el título le pongo vivienda, por ejemplo. Se generó el reporte. Vean que lo importante de este reporte es que, vuelvo y repito, tiene no solo datos que nosotros fuimos obteniendo, sino también nos permite de alguna manera clasificar, es decir, establecer un orden, y por otro lado, tener valores de integridad. O sea, de este reporte yo puedo editarlo si quisiera o generar a un PDF para tener esa información exportada o directamente exportarlo a HTML. Si hago un PDF de ese reporte, y vean que se ve la información inicial del caso, tiene un índice que es muy prolijo en la generación. Después tenemos datos que fuimos agregando. Estos son los datos de Jorgito. Páginas colectadas. Podemos ver inclusive la información preservada. Ven que se arman unas tablas muy buenas. Información de la página. Tenemos el Twitter preservado parcialmente de él, imágenes, todo lo que es datos de diario, diario judicial y dateas relacionado a él. Vean que él está vinculado, que después pueden verlo, a una sociedad llamada Punta Mogote, donde pueden visualizarlo en boletín oficial. Bueno, todo lo que es datos preservados de dateas, la tarjeta de él con su quit, la foto cuando viajó, y lo que le había comentado, de toda esa información que hemos ido preservando, vean que tienen MD5, SHA-1 y SHA-512. Así, si alguien quiere cuestionar, yo sé que las técnicas de inteligencia como SYN, FIN-IN, tienen como problemática la volatilidad del contenido. Pero bueno, esto es una forma de poder preservar la integridad de los datos preservados. Bueno, esto es todo con respecto a una introducción de FIN-IN, visualizando un caso con la herramienta Paliscope. Si tienes consultas, no sé, Emi. Estamos haciendo acá, ya estaba. Emi fue respondiendo, así que, bueno, súper agradecido por la invitación. Espero que en otra oportunidad podamos profundizar sobre un caso y estaremos a disposición cualquier tipo de duda. Las PPT vamos a estar compartiendo que tienen mayor tipo de contenido y tienen nuestros contactos para... la PPT, para que sepan, tienen todo lo que hemos venido preservando para que ustedes puedan reproducirlo. Vean las redes asociadas a objetivos satélites, datos con respecto a él y cómo preservarlo en Paliscope. Bueno, acá tienen nuestro contacto, estamos a disposición para cualquier tipo de inquietud y bueno, muchas gracias por poder asistir a este webinar.